¿Qué es Música por un Cambio? Música por un Cambio es un proyecto dedicado a combatir mediante la música el racismo y la discriminación en México y en Estados Unidos. Esta serie de recitales invita a la reflexión y al cuestionamiento. Música por un Cambio busca que nos demos cuenta de la realidad que existe en el mundo y que hagamos algo al respecto. Mediante la música de compositoras y compositores mexicanos y afrodescendientes, así como conocer la opinión y trayectoria de cada uno de los involucrados, Música por un Cambio busca sembrar una semilla de lucha, de conciencia, de amor y de humildad en todos nosotros. No hay que dejar que sea solo un ideal. Hagamos acciones. En esta serie existen dos asociaciones involucradas, Racismo MX y Castle of Our Skins. Nosotros podemos apoyarlas a que continúen su ardua labor. Para ello, podemos realizar donaciones mediante PayPal. Todos necesitamos un cambio. El mundo necesita que cambiemos. ¿Qué nos hace falta para hacerlo? Que la música sea el cambio que el mundo necesita. Les doy la bienvenida a todos ustedes el día de hoy a Música por un Cambio. El episodio del día de hoy es un episodio muy especial porque no solamente nos acompaña una persona que considero una gran persona, un gran instrumentista, gran pianista en este caso, que yo he tenido la fortuna de compartir escenario con este pianista que de verdad es una persona conocedora y un deleite platicar con él. Siempre ha sido así y el día de hoy lo tenemos aquí con nosotros, al maestro Armando Merino. Que déjenme les platico un poquito de él para que tengan ustedes una noción de pues la trayectoria, un pequeño resumen de su trayectoria, que es que él es egresado de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y aparte se egresa con una mención honorífica por su brillante ejecución durante pues este grado académico, y además es egresado también de una maestría en artes musicales de la Manhattan School of Music en Nueva York. El maestro Merino ha tocado en numerosas orquestas de México y lleva actividad solista, recitales de cámara, acompañamiento de voz, con violín, con varios instrumentos. El maestro tiene un repertorio vasto y amplio durante toda su carrera. Ha tocado en México, en Estados Unidos, en Francia y miren, me puedo seguir de largo. Pero el día de hoy vamos a tenerlo aquí con nosotros y viene a platicarnos todo esto. En específico, no solamente vamos a hablar de él y de su carrera y su perspectiva en todo este mundo de la música, sino de la obra de un músico mexicano, de la obra de Ricardo Castro. Vamos a hablar también y vamos a conocer en específico la obra que toca el maestro para nosotros en esta serie, que es el Vals Capricho de Ricardo Castro, y vamos a ver todo este vasto conocimiento que él nos va a compartir el día de hoy. Entonces, sin más, déjenme darles la bienvenida a ustedes y la bienvenida al maestro Armando Merino aquí con nosotros. Hola maestro, ¿cómo se encuentra? Pues muy contento de estar aquí contigo, Armando, recordando el recital que hicimos ya hace 3 años. ¿Fue? Hace 3 años, sí, así hace 3 años. Hace 3 años allá en el Teatro Victoria y pues en esta situación que nos encontramos de la pandemia, en la que te comentaba antes de empezar la entrevista que a pesar de que se suspendieron todas las actividades para estar en contacto directo con el público, de alguna manera tengo el año que lleva la pandemia filmando diversas obras, piano solo, por supuesto, desde aquí, desde mi casa, y he encontrado a través de ese medio de Facebook un público nuevo, un público creciente. Y créeme que en ese sentido, aunque es diferente, no me he sentido solo. Y bueno, pues eso es parte del trabajo que he estado haciendo durante este tiempo que no nos hemos visto y en el que me he revelado a no hacer música. Entonces yo sigo haciendo música y trabajando aquí con mi instrumento y compartiéndolo pues con el público.
Y qué detalle tan bonito es escucharlo a usted cada semana, 2 veces por semana, con los videos que sube. De entrada, un repertorio que uno dice, bueno, ¿y dónde debo de dar dinero para poder escuchar tal cantidad de música increíble, ¿no? Pero no solamente eso, usted dijo algo muy bonito, ahorita algo muy bonito y algo que me gustaría que recordáramos durante la entrevista y para la posteridad, que es cómo la música le ha permitido no sentirse solo. Cómo la música le ha permitido seguir teniendo comunicación con la gente, con la audiencia, esta nueva audiencia creciente que usted menciona en Facebook y en la internet, y la audiencia cautiva que ya tiene su música, porque yo igual, así como mucha gente, me considero cautivo de su arte, ¿no? De su Muchas arte gracias. y de esta música. Maestro, me gustaría que habláramos un poquito de su experiencia como investigador dentro de la música. En este sentido, porque, déjeme le comento, porque todas las obras que usted, o al menos las obras que yo conozco de que usted ha abordado, su interpretación, considero que son interpretaciones muy informadas en el estilo, muy informadas en el compositor, muy informadas y que la vuelven una interpretación única suya. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia en el ámbito de investigar dentro de la música. Fíjate que ahorita que me haces esa pregunta, inevitablemente me voy a etapas de mí mismo muy joven. Una es, me llevaste a las aulas del Colegio de Ciencias y Humanidades, cuando hice yo la preparatoria, y me llevaste también a las aulas de mi clase de piano en la entonces Escuela Nacional de Música con mi maestro de piano, que era el maestro Néstor Castañeda. Y fíjate que en esa época de formación se me insistió mucho en que yo tenía que investigar, en que investigar era como una, ¿cómo decirte?, una actividad que era indispensable en la vida. Y yo me acuerdo que, sobre todo en el Colegio de Ciencias y Humanidades, yo no hablaba tanto, no me gustaba hablar tanto porque pues eran otras materias, otros temas que yo desconocía y aún así esa insistencia me llevó a darme cuenta de que investigar no solo era una actividad en la que yo debía incursionar, sino que era un derecho propio. Investigar es un derecho que tenemos nosotros para encontrar cosas que ahí están, pero que los demás no ven. Y empezando por uno mismo, que a lo mejor uno mismo no ve, uno mismo no sabía, ¿no? Y entonces, a partir de ese tiempo, el mundo lo empecé a ver de otra manera y vi que había muchísima gente que investigaba. Claro, yo te estoy hablando, en esa época yo no hacía la investigación que sí he hecho ahora como profesional, porque fíjate que, bueno, yo después me gradué, como tú dices, hice mi maestría en Manhattan School of Music en Nueva York, y cuando regresé, a mi regreso por haber hecho esa maestría, se abrió una plaza de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM, que no fue gratuita, ¿verdad? De todas maneras yo tuve que presentar un examen de oposición, porque esa es la única manera que tú puedas tener una plaza en la UNAM, pero pues gané el concurso de oposición y desde finales de los 80s soy maestro de tiempo completo allí. Y una de las exigencias de esta plaza es que tienes que hacer investigación. Todos los años tienes que hacer investigación. Y entonces, pues hay diferentes maneras de llenar este rubro de investigación. Y ahí también me vi como con esa exigencia, porque sabes que muchos de los músicos que se dedican a tocar no hacen este tipo de investigación porque no se ven sometidos a ello. Ya bastante hace uno con aprender música y con estar pasando horas en tu instrumento a lo largo de la vida, como para todavía tener que hacer investigación. Pero como profesor de la universidad, yo tengo que cumplir con ese requisito. Y entonces una de las opciones que nos dan es grabar discos. Y al parejo, debiera yo decirte que previo a eso, también otra de las opciones que tenemos en la facultad para pagar el rubro de investigación es hacer 2 recitales diferentes por año con notas al programa. Entonces, el hacer las notas al programa implica un trabajo de investigación.
porque bueno, tú tienes una idea del repertorio que vas a tocar, pero si vas a escribir, mínimo por datos que a lo mejor no tienes tú de memoria, pues tienes que incursionar en libros o en el internet, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo de investigación, pero fíjate que a mí y además como doy clases y como yo explico la música a mis alumnos, entonces ha sido para mí fascinante el basar siempre. Quiero retomar lo que te había yo dicho de dónde me mandaste, ¿no? Al inicio de mis estudios, desde muy joven, en que mis maestros me pedían investigar sobre la época en que vivió el compositor, sobre la época en cómo era el mundo en el que vivió ese compositor. Estamos hablando de guerras o estamos hablando de eventos económicos importantes, o podemos estar hablando de descubrimientos, o podemos estar hablando de modas, que es muy importante que uno comprenda para poder entender el pensamiento del compositor. Entonces yo lo empecé a hacer desde muy joven eso, ¿no? Y además es parte, y tú lo sabes porque también estudiaste en Estados Unidos, que este tipo de actividad investigativa lo hace uno con las obras que uno va a tocar. Pero es diferente hacerlo nada más con las obras que vas a tocar a escribir sobre ello. Porque ya cuando vas a escribir sobre ello, eso va a quedar plasmado. Y entonces yo empecé a hacer las notas al programa de mis recitales desde los años 90, al grado de que cuando ya decidí yo grabar los discos que tengo grabados, que son 6, yo no hice los discos nada más porque saliera mi nombre ahí o mi foto, o por tener un disco, sino que surgió de una auténtica necesidad de aportar a la discografía nacional obras que no estaban grabadas, de grandes compositores mexicanos. Entonces, desde el primer disco que hice, que se llamó Azulejos, México y España a través del siglo XX, di a conocer obras incluso de Ricardo Castro, porque ahí están los 2 estudios de concierto que no estaban grabados. Y entonces se me dio que hasta donde voy ahorita con los discos, todos mis discos tienen primeras grabaciones mundiales de obras de grandes compositores. En el segundo disco, por ejemplo, di a conocer una obra que en ese punto ya era casi imposible dar a conocer nada de Silvestre Revueltas, porque ya estaba grabado todo. Y me encontré una partitura por ahí que no estaba grabada, que es el retablo. Tiene un subtítulo que se llama Un velorio, y es una obra que hizo Revueltas para teatro de revista. Y la obra es espléndida. Tú la conoces. Sí, sí. Y entonces ese fue a partir de eso, el segundo disco se llama It's Wonderful, que lo tomé de una de las canciones para piano solo que hizo Gershwin. Gershwin, de muchas de sus canciones, 18 las hizo para piano solo, en una cosa que se llama el Songbook. Y entonces son las canciones para piano solo. Yo grabé 4 y de ahí tomé el título para el disco. Pero la realidad es que el disco está hecho con obras de compositores formados académicamente, que escribieron tanto música académica, vamos a llamarlo así, como música que tuvo que ver con los teatros de revista, con el cine, con la radio, con la música popular. Y entonces grabé música de Gershwin, de Revueltas, de Lecuona, de Ginastera y de Carlos Chávez. Y bueno, y después llegó a mis manos, bueno, no llegó a mis manos, no cómo decirlo, llegó a mi mente el contacto con Ricardo Castro. Y resulta que Ricardo Castro, este extraordinario compositor mexicano de finales del siglo XIX, que no nada más es mexicano, sino es duranguense. Además, este extraordinario compositor que fue no nada más el compositor más trascendente del siglo XIX mexicano, sino que además fue nuestro primer concertista en México. Antes de él no existieron concertistas en la manera moderna que nosotros tenemos de llamar concertista, que sí existían ya en Europa. En México no existían. Había un gran gusto por la música, pero en general el medio musical mexicano era de gente aficionada, pero no de artistas profesionales y que tocaran
música tan difícil y tan seriamente como sí lo hizo Ricardo Castro. Entonces él tiene ese doble mérito, haber sido el compositor más, ¿cómo podríamos decir? Él es el que abarcó géneros que no abarcaron sus contemporáneos. Él tiene una sinfonía. Sí, la primera él tiene que se hizo aquí en México, ¿verdad? La primera que se hizo en México. Él tiene un poema sinfónico. Y tiene, por ejemplo, también el primer concierto para piano y orquesta que se compuso en México y el primer concierto para cello y orquesta que se hizo en México. Y son hermosísimos. Afortunadamente ya están grabados ahora. Pero así como eso, digamos que el grueso de su obra está para piano solo. Y todavía a la fecha hay muchísimas obras de Ricardo Castro que no están grabadas. Y entonces a mí se me dio, en el año del centenario de su muerte, yo ni siquiera me recordaba que era el centenario, que iba a ser el centenario de su muerte, porque yo, y ¿sabes qué? Me estoy saltando. Antes del disco con Ricardo Castro hice un tercer disco que implicó también la primera grabación mundial de los ciclos vocales de Manuel M. Ponce. No estaban grabados. Son 8 ciclos vocales y había grabados, me parece que 5, pero de manera dispersa. Y incluso quien los había grabado los grabó en español cuando están en francés, los textos. Entonces, pues haz de cuenta que no estaban grabados. Y entonces yo me di a la tarea de también, igual que con Ricardo Castro, de buscar la música, porque algunos de ellos no estaban ni siquiera impresos. Con Ricardo Castro, Ricardo Castro se encargó de imprimir su música, su propia música. Él fue muy cuidadoso en ese sentido, pero fíjate que a su muerte en 1907, era una familia muy pequeñita, era nada más un hermano el que le sobrevivió. Habían sido 2 hermanos. Y al año de que él murió la mamá, que era la que lo ayudaba a él también con su carrera. Entonces su música dejó de imprimirse. Así que a 100 años, en el 2000, a casi 100 años, en el 2006, que yo empecé a pensar en grabar música de él, pues la música no está en los repertorios. Es más, tristemente te puedo decir que en México ya no existen ni repertorios. La música, ahora todo es como virtual. Se ha vuelto muy complicado para los intérpretes conseguir la música y bueno, una música que además estaba fuera de edición, pues era muy complicado. Lo mismo pasó con Manuel M. Ponce, pero bueno, yo había hecho entonces antes del disco de Ricardo Castro, este disco de los ciclos vocales, de los ciclos completos vocales de Manuel M. Ponce. Y entonces pues estaba yo muy prendido con esto de la grabación, que además implicaba literalmente investigación, porque era desde investigar dónde conseguía yo las partituras. Cómo una cosa conecta con otra. A través del disco de Manuel M. Ponce, entré en contacto con el sobrino nieto de Ricardo Castro. Fíjate que cuando presenté el primer disco, Los Azulejos, en la Sala Ponce en Bellas Artes, pude invitar a los deudos de los compositores de quien había yo grabado. Estuvo la sobrina de Salvador Moreno, estuvo la hija de Alicia Urreta, estuvo la viuda de Rodolfo Halfter, estuvo Mario Lavista en persona, pero de quien no encontré familiares fue de Ricardo Castro. Y yo estaba no solo muy triste, sino muy... ¿cómo podrá decirse? Como con mucha inquietud de que quiénes serían los familiares de Ricardo Castro. Porque de todo lo que yo grabé en este disco de Azulejos, que curiosamente también así se dio, las obras que grabé fueron escritas en una década diferente. La única década que me faltó en ese disco fue 1990, pero grabé música de 1910, de 1920, de 1930, de esas décadas, y el compositor más antiguo era Ricardo Castro. Pues ni idea. Pero cuando ya salió a la luz el disco de Manuel M. Ponce, lo llevé con un especialista en Ricardo Castro. Yo no sabía que ella era especialista en Ricardo Castro. Y entonces ella me dijo, ¿por qué no le lleva el disco a Germán Castro? ¿Y quién es Germán Castro? Pues es un sobrino nieto de Ricardo Castro.
y me dijo, él lo conoce a usted, porque él tiene su disco de Los Azulejos y le gusta mucho. Ay, no sabes el brinco que me dio el alma. Y le dije, ¿de veras existe un familiar de Ricardo Castro? Me dijo, sí, y él tiene toda la obra de Ricardo Castro. Y ahí entré en contacto con Germán. Nada más que cuando yo contacté a Germán, yo ya, yo tuve noticia de él y lo saludé en el 2006, pero ya en ese 2006 estaba yo trabajando. ¿Qué fue lo que yo escogí de Ricardo Castro para hacer el primer disco? Porque tengo 2 discos dedicados a él. Fue el disco de sus valses completos. Y te voy a decir por qué. Porque antes de él, prácticamente todas las personas que escuchamos la música de Ricardo Castro, la escuchamos por un pianista mexicano que se llama Miguel García Mora. Miguel García Mora fue un gran pianista que vivió a lo largo del siglo XX. Yo no lo conocí porque yo era muy niño cuando él ya era una persona mayor. Él murió en los 90s, pero yo creo que dejó de tocar o también pues por su edad. Yo no lo traté. Sí lo conocí una vez que lo fui a oír en la XCW, que hizo un recital en el radio, siendo yo pues un adolescente, y lo saludé, pero fue la única vez que supe de él. Pero muchos de los que habían sido maestros míos lo conocían y me habían hablado de él. Y él fue el que grabó a Ricardo Castro. Él debió haber grabado como unas 12 o 15 piezas en discos diversos. Y parte de los discos famosos que había hecho él era uno que se llamaba Valses Mexicanos, de 1900. Y ese disco yo lo tuve en long play, en disco de acetato. Y yo oía los valses de Ricardo Castro y eran tan fascinantes, pero eran 4 o 5, porque él había grabado ahí otros compositores mexicanos y era incluso valses un poco populares. Y yo sí me acuerdo que aunque yo era chico, yo sí entendía que había una diferencia muy grande entre los valses de Ricardo Castro y los otros valses, porque los otros valses eran más elementales en su composición. Y entonces, terminado el tercer disco de Manuel M. Ponce, dije, ¿qué grabo? Y yo dije, yo ya no he visto en disco compacto los valses de Ricardo Castro. Y los busqué y no había ese disco en disco compacto. Dije, pues los voy a grabar yo. Pero yo creía que los valses de Ricardo Castro eran 4 o 5. Eso era todo lo que yo sabía. Entonces empecé mi investigación. Y el primer lugar al que me dirigí fue al fondo de reserva de la Biblioteca Cuicamatini, así se llama, de la Facultad de Música. En la biblioteca de la Facultad de Música tenemos un fondo de reserva donde hay verdaderos tesoros. Y me dirigí allí porque ahí es donde tenemos la donación que hizo el que heredó la obra completa de Manuel M. Ponce. Todos sus manuscritos están allí. Fue un pianista mexicano muy importante también, Carlos Vázquez. A él sí lo conocí. Y él fue como el hijo, ¿cómo se podrá decir? Pues como el hijo putativo de Manuel M. Ponce, porque Manuel M. Ponce, igual que Ricardo Castro, no tuvieron hijos. Y entonces, cuando murió la viuda de Manuel M. Ponce, Clema Ponce, le dejó todo a Carlos Vázquez. Y Carlos Vázquez, antes de morir, que además había sido maestro de la Facultad de Música, donó toda la obra de Ponce a la biblioteca. Y entonces, como yo había trabajado ahí con los manuscritos originales, ahí fue donde hurgué para buscar música de Ricardo Castro. Y con buena suerte, teníamos, para lo que yo quería, casi todo. Bueno, para lo que yo quería es que resulta que yo empiezo a buscar los valses y resulta que hay más valses. Y entonces, hurgando, me voy dando cuenta, ¿cómo me di cuenta también? Te comentaba yo que la obra de Ricardo Castro dejó de imprimirse desde, pues, a su muerte. Conforme empezó a pasar el tiempo, dejó de imprimirse, porque además se imprimía en casas editoras extranjeras. Él tiene mucha de su música dedicada es decir, editada por Wagner y Levin, que es alemana, y tiene también en Francia. Mucha de su música está editada en Francia. Algunas de esas casas editoriales tenían sucursales en México.
Pero imagínate si el mismo compositor deja de tener contacto con estas casas editoras y ya no reclama regalías, y además la música, a la muerte de Ricardo Castro sobreviene la revolución, él muere en 7 y en 10 inicia el movimiento de revolución, y junto con el movimiento de revolución un odio exacerbado de nosotros mismos hacia todo lo que tuviera aroma a porfiriato. O sea, todo lo y la música a todo lo que había significado el periodo del porfiriato. Y entonces, claro, porque es una música que habla de un estatus social. La música del porfiriato habla de un estatus social, y la música de después de la revolución habla de otro estatus social. Sin duda es un contraste muy fuerte. Sí. Es un contraste enorme, porque a partir de la revolución surgen con orgullo los valores nacionales. El nacionalismo. Entonces es importante ser moreno. Entonces es importante que como moreno o como indígena seas visto. Y no solo visto, sino seas exaltado. Y entonces el arte de la revolución exalta esos valores que durante el porfiriato no fueron los valores que se exaltaron. En el porfiriato se exaltan los valores que tiene una clase social que ha tenido contacto o que se ha educado en Europa. Y entonces, pues la música de Ricardo Castro está unida al tiempo que él vivió. No es que él hubiera discriminado, es sencillamente el tiempo que le tocó vivir. Es lo que él conocía. Sí, es lo que él conoció, y es lo que, digamos, es como, mira, ahorita en nuestra época el mundo ya está muy, ¿cómo decimos? Como mezclado, reburujado. Mezclado, sí, pero usamos una palabra. Decimos que todo está globalizado. Globalizado, ok. ¿Sí? Y fíjate, pongo ese ejemplo porque te iba yo a poner otro. Sí, claro. ¿Tú crees que se nos podría a nosotros tachar en el futuro, ¿no? En 100 años, de que lo que nosotros hubiéramos hecho fuera globalizado? Seguramente no. Seguramente nos van a poner así en otro punto de... Déjame, fíjate que voy a darte otra óptica. Ok, va. Podrían tacharnos de globalizados. Ok. Podrían tacharnos de globalizarnos. Como algo no bien visto en el futuro, ¿eso se como algo no bien visto en el futuro. Comprendo. Sí, como algo no bien visto en el futuro, y entonces que dijeran, Armando Ortiz y Armando Merino fueron unos globalizados. ¿Sí? Ya comprendo lo que mencionas. Y entonces por eso no vieron esto y no hicieron esto, y ¿sí? Pero tú dime si nosotros podemos siquiera, fíjate, tú y yo ni siquiera nos vemos como globalizados, pero estamos globalizados. No tenemos manera de hacer otra cosa, porque ese es el mundo en el que vivimos. Y lo que Ricardo Castro hizo fue propio de su mundo y de su tiempo. ¿Por qué no se iba a ir él a Francia a estudiar? Bueno, no a estudiar, porque él, fíjate, él murió muy joven, él murió a los 43 años. Y murió en 1907. Él se fue a Europa en 1903. Entonces, y está ya de su vida. Ya sea a finales de su vida, que nadie esperaba que fuera a ser el final de su vida. Él era un hombre joven. Y aparte, y además, ha sido director, ¿verdad? Lo habían apenas apuntado director. Lo hacen director del Conservatorio de Música, como un gran premio, porque ser director del Conservatorio de Música Nacional de Música era un honor, pero lo hacen a partir de que él regresa de Francia, y que regresa con mucho éxito, porque él no se fue a estudiar. Fíjate que Porfirio Díaz, que fue un hombre de una mentalidad muy moderna, porque el mundo en el que vive Porfirio Díaz y todo lo que se da también en ese momento en el mundo es el punto en el que el mundo se vuelve moderno. ¿Qué implica esto? Implica una fuerza muy grande de la industrialización, de la tecnología. Fíjate, con Porfirio Díaz, pues se hacen los ferrocarriles, aquí en la Ciudad de México se hace el drenaje, ilumina todas las ciudades del país. El comercio. Los inicios del cine también. No con él. Sí está, déjame decirte, sí está
están apenas los hermanos Lumière Sí, sí, en sí. Francia, que están como iniciando el cómo filmar, pero a él no le toca hacer la industria del cine. Ya llega a México después de la Revolución, ¿verdad? Sí, el cine es posterior. Ok. Yo creo que como de los años 30. Ok. Pero, pero a él, fíjate que a él ni siquiera le toca la grabación de la música, porque ya la grabación dos cosas, la grabación de la música y la radio son de los años 20. Por supuesto, ya hay gente que está iniciando en eso, pero ya como un hecho, eso es posterior a la Revolución Mexicana y al Porfiriato. Claro. Pero es con Porfirio Díaz con el que México se vuelve moderno en ese sentido. Y entonces, así era la mentalidad de ellos. Ricardo Castro mismo es un compositor y un pianista moderno. La técnica pianística de Ricardo Castro es una técnica moderna. Él escribe como sus contemporáneos. ¿Quiénes eran contemporáneos? Porque también eso es algo que luego no se entiende, ¿no? Y se dice que la música de Ricardo Castro se le tacha como de atrasada. Ok. Sí, atrasada desde el punto de vista a lo mejor de las obras de Carlos Chávez. Pero ya eso fue Pero viven, adelante. Fíjate que, déjame decirte, no tantos años tan adelante. De Carlos Chávez podríamos estar hablando de composiciones de él, pues también entre los años finales de los 20, los 30, ¿qué estaríamos hablando? 20 y tantos años antes de que muriera Ricardo Castro. No es tanta la diferencia en el tiempo, pero las circunstancias del México y la mentalidad sí son completamente diferentes. Entonces, entre esas cosas que se le tachan a todo lo que pasó en el Porfiriato, también se le tacha de, ¿cómo decirte? Incluso como de ramplón. Pero eso es absolutamente absurdo. Fíjate que un amigo que ya murió, que era colega, músico, me hacía ver que eso no lo hicieron, por ejemplo, los franceses. Los franceses, después de su revolución, no tiraron su música, no tiraron su arte. Y los mexicanos sí. Por lo menos se tapó la música de los compositores del periodo porfiriano y en general del siglo XIX. Y no se tocó. Y además era hasta mal. Todavía en los años 70 que yo era estudiante, era como medio de mal gusto tocar música del siglo XIX. Fue hasta bien entrar, bueno, ya a finales del siglo XX y principios del XXI, en que se empezó a grabar música, en que empezó a haber todo este rescate. Y entonces, pues yo empiezo a buscar los valses de Ricardo Castro. Como te comento, las ediciones de Ricardo Castro no las encuentras ya. Si tú quieres salir a comprar una partitura de Ricardo Castro, ahora encuentras porque se ha empezado a haber rescate. Ediciones musicales, Ediciones Mexicanas de Música, tiene 2 álbumes de Ricardo Castro, pero 2 álbumes no es ni el 15% de lo que tiene Ricardo Castro escrito. Y te decía yo que Ricardo Castro sí editó todo. Sí, en su tiempo él se encargó de que su música se editara. Entonces tenemos copias de las ediciones, de las primeras ediciones, no copias, sino tenemos, ¿cómo se dirá? Como ejemplares de las primeras ediciones que hizo Ricardo Castro, y de algunas otras hay copias, hay fotocopias, pero de las ediciones. No tenemos los manuscritos. Otro día te platico de lo que pasó con los manuscritos, porque una prima de Ricardo Castro, te lo comento así brevemente, una prima de Germán Castro, de este sobrino nieto, otra sobrina nieta de Ricardo Castro, tuvo los manuscritos. Y en un momento dado, aquí te estoy hablando como de los años, no sé si 50 o 60. La fecha no es un dato fidedigno, pero lo que es cierto es que esta prima no supo qué hacer con los manuscritos y se los dio al gobierno de Durango. Y el gobierno de Durango los perdió. ¿Dónde están los manuscritos de Ricardo Castro? Nadie sabe. Pero ella los donó al gobierno de Ricardo Castro. Y Germán Castro, que ya es una persona muy mayor, debe tener 80 y tantos años, que podría ser el que él, por ejemplo, él sí sabe
en qué año se dieron y todo esto, a lo mejor hasta a qué personas se le dieron, a lo mejor, pero ni él mismo lo sabe porque no le consta a él lo supo por la prima. Y entonces Germán Castro tiene como la Facultad de Música la obra de Ricardo Castro en las ediciones originales, pero los manuscritos se perdieron, fíjate qué cosa tan tremenda. Y entonces, sabes que en esa época, en el siglo XIX, imagínate, pues no había radio, no había discos, ni había televisión, ni nada. La publicidad de lo que iban haciendo los compositores se ponía en las mismas partituras. Y entonces en la parte de atrás venían los catálogos o las nuevas de lo que se había compuesto, el anuncio de alguna obra nueva. Y en esa parte de atrás donde venían los catálogos, en las obras de Ricardo Castro, yo fui peinando la obra de él y encontré todos los valses de Ricardo Castro. Y resulta que de 4 o 5 que yo pensaba, encontré 22. Ahora te voy a decir otra cosa, no nada más grabé lo que él escribió literalmente como vals, que les puso títulos a todos, sino, bueno, encontré una colección de 5 valses que se llaman Suárez de Viena, y son 5 valses. Okay. Encontré un impromptu en forma de vals, encontré otra pieza que se llama Momento de Vals. Entonces, a todo lo que yo encontré con título, bueno, que llevaba el nombre de vals, que estaba escrito en nombre de vals, me lo aprendí. Solo me faltó por encontrar 2 de las partituras que las tenía esta maestra que me introdujo con Germán Castro. Ella se llama Gloria Carmona y ella es la primera que hizo un libro extraordinario de Ricardo Castro, un libro iconográfico. Ella se fue a París y le llevó muchos años hacer este libro, y ella sacó ese primer libro. Te decía yo que había, además del libro que tú tienes, había otros 2 libros, otro que es más reciente, de otro investigador que vive en Colima, que también hizo un libro muy grueso, muy, muy amplio, sobre la vida y la obra de Ricardo Castro. Cuando yo estaba grabando mi disco de los valses, todavía no estaba el disco de Gloria Carmona, todavía no estaba el libro de Gloria Carmona, pero yo ya sabía que ella era especialista en Ricardo Castro, y ella también me dijo que tenía toda la obra de Ricardo Castro, copias. Y entonces los 2 números que me faltaron, que fue el Momento de Vals y el Impromptu en forma de vals, me los dio ella. Y entonces pude grabar todo lo que yo había encontrado en los catálogos que tenía título de vals. Y ya con esa tranquilidad, mi disco se llama Capricho, los valses completos de Ricardo Castro.
Fíjate que Ricardo Castro es el caso de esos compositores que, a pesar de que nadie conoce su música, es ahora que se está dando a conocer su música. En los últimos, ¿qué te diría yo? Quizá 20 años. Es un compositor del que se conoció solo por una obra, que fue el famoso, nosotros lo llamamos Vals Capricho, ¿no? Pero que en realidad lo editó en francés, como todos los títulos de los valses y de las obras de él están en francés. Es Caprice Vals, lo cual quiere decir que no es un vals, sino es un capricho en forma, en ritmo de vals, ¿sí? Es Caprice Vals. Esta obra fue la obra que se hizo muy conocida, que no se dejó de editar y que es la obra de toda su producción más conocida de él. Y entonces conocemos a Ricardo Castro y conocemos el Vals Capricho. Pero más allá de eso, tú pregúntale en general incluso a compañeros músicos, compañeros tuyos, y realmente nadie conoce la obra de Ricardo Castro. Y es una pena porque es una obra extraordinaria. Y bueno, este disco salió, bueno, yo lo empecé a planear en el 2006, y cuando estaba yo hurgando en los valses de Ricardo Castro, caigo en la cuenta que el año siguiente, que iba a ser 2007, que es cuando iba a salir el disco, iba a ser el centenario de la muerte de Ricardo Castro. Y fíjate lo que son las cosas. En 2014, que sí sabía yo que iban a ser los 150 años del natalicio de Ricardo Castro, me invitaron a Estados Unidos a hacer un programa que yo decidí hacer de Ricardo Castro. Y entonces, además de los valses, me aprendí un bolón de cosas que no estaban grabadas tampoco. Fíjate, por ejemplo, los preludios, los 6 preludios no estaban grabados, los nocturnos no estaban grabados. Los nocturnos son composiciones de él muy joven, los hace en el 86. Grabé otra obra, una romanza también que no estaba grabada, y en fin, armé un disco también con obras inéditas, y lo dediqué integralmente a Ricardo Castro. Pero esto surgió porque me invitaron a tocar a Estados Unidos, armé este programa, y ya que iba yo a dejar de tocar el programa, pues yo estaba consciente que eso no estaba grabado. Y entonces me pagué yo mi propia producción de disco. Hice como mi compañía disquera, por así decirlo, y en esa compañía, porque para poder publicarlo comercialmente, tiene que tener un nombre la empresa, pues la hice a mi nombre, y eso es necesario por fines comerciales, pero yo no es precisamente que quisiera hacer fortuna del disco, que además cuando haces un disco no haces fortuna con eso, sino que la obra se conociera, y la única manera de que se conozca es que el disco salga a la luz. Ahora ya no tenemos ni siquiera tiendas que vendan discos de música clásica, porque todo se volvió digital. Y entonces mis discos están de manera digital, ambos discos. Capricho, los valses completos de Ricardo Castro, y este segundo disco que se llama La Belle Époque, el México de Ricardo Castro, que es como se conoció al Porfiriato a nivel global, vamos a decir. ¿Por qué te digo a nivel global? Porque el mismo periodo que está Porfirio Díaz en el poder, que son los 20 años anteriores al 1900 y los 10 siguientes, o sea, 30 años, justo eso son los años que Europa, por primera vez, no está en guerra. Si hurgas hacia atrás, Europa siempre ha estado en guerra. Y en esos 30 años, el mundo vivió la paz. Son los años que preceden a la Primera Guerra Mundial, en el 14. Y entonces ese ámbito, a lo largo del siglo XX, se lo empezó a conocer como la Belle Époque. 30 años de paz. Ahora, déjame decirte, 30 años de paz en Europa. Y en México, también, porque coincidió que Porfirio Díaz implantó la paz. Con una mano muy dura, con una mano muy fuerte, pero pacificó al país.
Después, para nosotros la Belle Époque termina con la Revolución, termina antes, en 1910. Los países europeos estuvieron en paz en Europa, pero colonizaron en Asia y en África, y predaron. Y entonces, pues sí, muy, muy tranquilitos en su continente, pero le pusieron el pie en el pescuezo a las gentes de otros países. Y parte de esta modernización tiene que ver también con el colonialismo, y tiene que ver también con el consumismo. Todas estas cosas que dan pie al mundo moderno. Entonces, el mundo que vive Ricardo Castro, pues es un mundo de ensueño, es un mundo de paz, es un mundo de civilización, y eso está plasmado en su música. Y yo estoy muy contento y muy satisfecho de haber participado con mi granito de arena en dar a conocer esta música, pues en principio a los mexicanos, aunque es para quien la escuche, porque estoy convencido que esta música, como le pasa a todos los creadores, ¿no? En el momento en el que publican su obra, ya no es de ellos, ya ni siquiera es de ellos. No es de ellos, ni es mía como intérprete, es de todos. ¿De quién es Cielito Lindo? ¿O de quién son las canciones? Digo, estoy poniendo ejemplos extremos, ¿no? Pero las canciones de Juan Gabriel, pues ya ni de Juan Gabriel son de quien la canta, de quien las canta, porque la emoción que te hace vivir, pues es tuya. Y lo mismo pasa con las obras de Ricardo Castro. Entonces, esta música que es de todos, yo sentí como que había abierto un arcón y había encontrado unos tesoros maravillosos que eran de todos y que los devolví. Sin duda, maestro, usted tiene un talento para leer la mente, porque las preguntas que le iba a hacer, usted las fue contestando una tras otra, tras otra. Quizás, nada más, creo que quisiera, de entrada, agradecerle por todo esto que nos dice, porque un montón de cosas muy interesantes, sobre todo de su labor como, preservar y difundir la música del país. Quisiera para, como, digamos, pregunta para concluir esta entrevista, que qué deleite tenerlo aquí con nosotros en Música Muchas por un gracias. Cambio. Quisiera preguntarle, ¿cómo usted cree que podemos nosotros, los intérpretes, o las escuelas o la audiencia, para poderle darle más valor a esta parte de la difusión y esta parte del rescate de la música nacional? ¿Qué nos pudiera decir respecto a esto? Fíjate que, bueno, te podría, me haces la pregunta y varias cosas se prenden así en mi panorama, ¿no? Esta que te decía yo, porque yo no lo había dicho hasta ahorita que estoy hablando contigo, siempre cuando uno habla en una entrevista, también cuando uno da un consejo, siempre cuando te piden un consejo, no hablas desde ti, es una parte más alta tuya la que responde, es una parte sabia. Y entonces a veces cuando estás hablando así, a mí me pasa cuando doy clase, porque digo unas cosas que yo no sabía, no sé cómo decírtelo, ¿no? Es claro que las sabía, pero no las había dicho, es eso más bien. Digo cosas que yo sabía, pero que no las había dicho, y como no las había dicho, no las veía. Entonces me gustó mucho esto que te dije, que el investigar es un derecho. Y cuando tú tienes un derecho, tienes que ejercerlo, porque si no, lo desperdicias. Yo pongo el ejemplo a mis alumnos, que es como tener, no sé, $1,000,000 en el banco. Y si tienes $1,000,000 y no los gastas, es como si no los tuvieras. ¿Para qué es ese $1,000,000? Pues para usarlo. Es más, me viene una palabra bonita, para invertirlo, para que produzca más. Pero si tú no lo tocas, eso no va a suceder. Es como si no lo tuvieras. Entonces, si uno tiene el derecho de investigar y no investiga, pues es como si no tuvieras ese derecho. Entonces, ¿cómo incitar a la investigación? En primer lugar, a los alumnos, ¿no? O a las personas, porque te comentaba yo que cuando hablo de música me gusta hablar para todos, no para los músicos, sino para todos, porque lo único que hacemos
tú y yo, tú con la entrevista, yo con lo que te estoy diciendo, es participarles de lo que es nuestro tema, pero nuestro tema es tan interesante como lo que hace cualquiera. Si alguien viniera y me platicara, el que tira la basura, me platicara qué hace después de que se va de aquí, qué lo llevó allí, dónde ponen la basura, qué hacen, qué sé yo, estoy poniendo un ejemplo. Para mí sería muy interesante. Y si alguien me platicara, no sé, el que pone los cables o el que opera, el médico que opera corazón o las retinas o qué sé yo, y me explicara a mi nivel lo que hace, para mí sería muy interesante. Y entonces yo pienso que yo como músico lo que digo es muy interesante también para los demás, si lo dices en un lenguaje sencillo. Y entonces en ese sentido, pienso yo que todos en el fondo de nuestro corazón tenemos cosas que nos gustaría hacer o que nos gustaría saber. Y yo creo que ese es el punto de partida, investigar eso que te gustaría. Fíjate, por ejemplo, bueno, tú tienes la fortuna de pertenecer a una familia que es una familia de hacedores. Tus padres ejercen, y tú, ejercen el derecho de hacer lo que quieren hacer y de investigar. También por eso estás en estas entrevistas, porque te das ese permiso y lo usas y lo inviertes. Y entonces, a partir de darte permiso de hurgar en eso que te llama la atención, ese es el primer paso. Ese es el primer paso, porque uno te va llevando a otro. Yo te podría decir, yo no sabía que por tener que hacer las notas al programa de mis recitales para investigación en la facultad, me iban a llevar a un disco, ni que ese primer disco me iba a llegar a un segundo disco, ni que de alguna manera lo que he hecho me iba a traer aquí a tu entrevista, porque todo se va concatenando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que dar el primer paso. Y lo segundo que te iba a decir, y es lo último, es, yo creo que es muy importante que como clase obligatoria en todas las escuelas de música, hubiera una clase dedicada como al entorno de los compositores. Fíjate, como que el compositor se tocara así de rozón, pero que la clase se llamara, por ejemplo, El tiempo de Beethoven, o el mundo en tiempos de Beethoven. Podría sonar como que ya existe, o podría sonar como muy obvio, pero fíjate que los alumnos no lo saben. El mundo en tiempos de Haydn, o Austria en tiempos de Haydn, o Europa en tiempos de Haydn. La realidad es que el límite que tú lo pongas es pequeño, porque fíjate, por ejemplo, si yo oigo 1910 y digo ese año, no sé, si me están hablando de México, que es el año de la Revolución, y me dicen 1810, yo digo, ese año nacieron Chopin y Schumann. Pero si me dicen, en 1810 nacieron Chopin y Schumann, yo digo, ese año fue el año de la Revolución Mexicana. Lo puedo hacer ahora porque tengo una comprensión de la historia, de la geografía, de la música, de lo que a mí me atañe, ¿no? Ese año Beethoven tenía tantos años, o ese año Schubert tenía 13 años. Cuando nace Chopin, Schubert tiene 13 años. Sí, verlo en ese contexto, ¿no? O fulanito estaba escribiendo tal obra, o porque eso te permite tener una comprensión mucho más clara de lo que vas a interpretar. Y te permite, y entonces te metes y inmediatamente veo cómo se vestía la gente, y veo el tipo de comidas que tenía, o veo el tipo de sucesos que se estaban dando, en fin, ¿no? Te permite tener una comprensión más clara. Y entonces ver el mundo de cada uno de los compositores, ver el entorno de los compositores de esa manera, creo que es algo que a los alumnos los orientaría muchísimo desde el principio. Y bueno, esas dos cosas te diría en ese sentido. Que sin duda son consejos como para enmarcarse, sobre todo porque yo he experimentado esto que usted menciona, el ver al compositor más allá de una persona escribiendo una obra iluminado por... Ajá, exacto. Más allá ver quiénes eran sus maestros,
de dónde sacó sus influencias, cuál era el contexto social, de verdad cuánto, porque por ejemplo, ahorita me sonó mucho lo que menciona usted de Beethoven, porque por ejemplo, todo el mundo dice, Beethoven, maestros, Haydn, sí, pero Haydn nomás fue unos dos añitos entre lo que iba a Londres y se regresaba, ya estaba grande, ya, o sea, más bien Haydn era como un maestro como en la inspiración de que Beethoven lo admiraba y todo eso, o sea, había maestros que tenía otros, Albrecht Stenberger y no sé, ahorita Salieri fue maestro de mucho tiempo, maestro de Beethoven, ¿no? Entonces, todo esto le da un contexto más amplio a la interpretación, o sea, ya uno no piensa, bueno, voy a tocar por ejemplo, usted y yo que somos pianista, violinista, no vamos a tocar, o sea, no es la intención tocar las primeras sonatas de Beethoven al estilo de Haydn, sino al estilo de la época, al estilo de todo este contexto. Entonces, es una cosa bárbara, de verdad, yo estoy en la misma página que usted. Sí, esto que dices es muy importante, fíjate, en los libros o para los especialistas, pues que sabemos que trató a Haydn, que lo conoció, podrían decirte eso no es ninguna revelación, y sin embargo para los estudiantes sí, porque lo ignoran. Sí. O sea, estas cosas. Y me viene ahorita algo que acabo yo de releer, palabras de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que decía que ella investigaba o que leía no para saber más, sino para ignorar menos. Qué bonita frase. Eso es lo que hacemos realmente, porque es tanto lo que hay que no es que sepamos más, en realidad es que ignoramos un poco menos. Y cuando ignoras menos, fíjate, lo conecto también con otro dicho que a mí me impactaba desde niño. Había aquí en México una radiodifusora, había solo 2 radiodifusoras que pasaban música clásica. Radio UNAM y esta otra que se llamaba XLA. ¿Sabes que XLA hace unos 10 años, 12 años, no sé, desapareció porque le hicieron radiodifusora de deportes? Y fue una pérdida inconmensurable para el ámbito de la música clásica. Porque en XLA yo me formé, yo oí mucho de lo que fui conociendo en XLA. Ponía XLA y oía obras maravillosas de compositores que yo no sabía que existían. Surgió después Opus 94, seguimos teniendo 2, Opus 94 y Radio UNAM, y hay otra también que pasa también de manera importante música clásica, que es Radio Educación, que es del gobierno, pero pasa también otros tipos de música, pero en cualquier caso es buena música. ¿Por qué te digo esto? Había un anuncio de una librería que decía, saber más es vivir mejor. Y eso me encantaba, yo como que lo sentía, no lo entendía también, pero lo sentía. Y yo decía, saber más es vivir mejor. Y sí es cierto, porque cuando tú tienes información, tienes opciones. Y entonces cuando tú tienes esa posibilidad de optar por algo, pues vas a escoger lo mejor. Y entonces así como que no es por saber más, sino por ignorar menos, y también que saber más es vivir mejor, tiene todo que ver con que uno investigue, precisamente con que uno investigue y lleve a cabo, ¿no? Y pues bueno, esto es lo que te comparto hoy. Lo que usted nos comparte, maestro, de verdad le agradezco muchísimo, y le agradezco a toda la audiencia que de verdad seguramente están todos, o sea, no se me nota porque ahorita estoy hablando, pero boquiabierto, no, de verdad, que pláticas con usted, me gustaría incluso extenderle la invitación, ya después nos ponemos de acuerdo para volver a hablar de otros temas, porque hay muchas cosas que me gustaría que nos enseñara a todos nosotros, que estamos ávidos de conocer todo ese conocimiento que usted tiene de las obras que ha tocado, de las clases que da, de su experiencia como docente, de su experiencia como... No, maestro, hay material para... Déjame decirte, yo estoy muy agradecido contigo de que me hayas invitado, muy, ¿cómo se dice? No es orgulloso, sino muy... ahorita encuentro la palabra, de lo lleno que me siento de que me hayas invitado. Y tú eres muy generoso y muy humilde, porque a ti mismo te admiro. Tú, además de ser violinista y de tener una maestría en música, eres ingeniero. Tú sabes otras cosas que yo no sé.
que me encantaría también que algún día me compartieras, porque me imagino que ese campo también es fascinante. Y te agradezco mucho tu generosidad, te agradezco mucho tu cariño, te agradezco las cosas que me dices, porque tú eres una gente muy valiosa, y que me las digas, pues me hace sentir muy lleno, me hace sentir muy bien, y me llena también el poder compartir contigo y con el público que nos está oyendo, pues los temas de mi especialidad, los temas que yo he trabajado y que son tan fascinantes como los de cualquiera que nos quisiera compartir. Contado sencillamente, creo que es muy enriquecedor. Pues mire, que de nuevo le extiendo el agradecimiento, y con esta frase de Sor Juana Inés de la Cruz que usted nos compartió, déjeme ver si la recuerdo bien, es mientras más sé menos ignoro, ¿verdad? Algo así, palabras más, No, palabras menos. decía que ella leía. Ajá. No para saber más, No, ok. sino para ignorar menos. Ok, entonces, con esa frase, hay que leer no para saber más, sino para ignorar menos. Con esa concluimos este excelente episodio de Música por un Cambio. Y pues gracias, Maestro Nuevo. Gracias a ustedes por habernos acompañado y escuchado el día de hoy. Y nos seguimos viendo. Hasta luego. Gracias.